Hola a todos, bienvenidos a todos de nuevo a este nuevo vídeo en el canal. Yo soy Nora Taibi, soy mamá y soy pediatra. Hoy os vengo a hablar de un asunto que interesa más los adolescentes, que es la escoliosis. Bueno, primero, ¿qué es la escoliosis? Que es un término que seguro que os suena. La escoliosis se refiere a una deformidad, a una desviación que afecta a la columna vertebral, o sea que en vez de ser una columna pues, recta, que tiene sus curvaturas fisiológicas, por cierto, la escoliosis consiste en que esta columna, en vez de tener un recorrido normal, digamos, va a tener unas desviaciones. Los cuerpos vertebrales giran, ya sabéis que es una estructura en 3D, obviamente, entonces este giro va a condicionar que toda la columna gire y podemos tener deformidades en C, es decir, una columna así como una semiluna, o en S, es decir, como una especie de serpiente, ¿no? Entonces son las dos formas más comunes. Esta deformidad la podemos ver a lo largo de la columna, como es lógico, especialmente estamos hablando de la parte dorsal, pero también puede afectar la parte lumbar o incluso las dos partes. En segundo lugar, vamos a hablar de las causas. Realmente hay un porcentaje muy pequeñito de personas que nacen con problemas congénitos, es decir, hay alguna malformación en las vértebras que se nace con ellas y esto condiciona una escoliosis desde bebé, o sea, desde que nace uno. Estos son la minoría, afortunadamente, de los casos. Y por cierto, aquí abro un paréntesis y os digo que si esto es así, es decir, cuando son casos en lactantes, es decir, congénitos, no nos quedamos con el diagnóstico de escoliosis y ya está un problema en la vértebra, sino que se hace un estudio más completo porque suelen ser casos sindrómicos, es decir, suelen asociar malformaciones pues, en otros órganos, especialmente a nivel cardíaco y renal. Pero bueno, cierro este paréntesis y volvemos a la mayoría de los casos que vemos en niños ya mayores. Y la mayoría de los casos de escoliosis van a ser lo que llamamos una escoliosis idiopática, es decir, que no sabemos a qué se debe. Básicamente es eso. Las escoliosis las podemos ver realmente por poder en cualquier edad, pero sí que es cierto que las solemos ver más en adolescentes, más allá de los 10-11 años, ¿vale? Pero también es cierto que hay un grupo que aparece antes de esa edad, son las que llamamos escoliosis de inicio precoz, ¿vale? Pero las que aparecen más, pues, que son las famosas idiopáticas del adolescente. Sabéis que la escoliosis afecta por igual a ambos sexos, es decir, no diferencia por sexo, tanto a chicos como a chicas, se afectan por igual. ¿Qué síntomas puede dar la escoliosis? ¿La escoliosis duele? La respuesta es no. Y por eso casi todos los casos los diagnosticamos cuando vienen a la revisión, porque sabéis que hay una revisión a los 12 y hay otra a los 14, también antes, a los 6. Pero bueno, las revisiones de niños sanos, la mayoría de los casos las diagnosticamos ahí porque el niño no se queja de dolor y de hecho no debe quejarse de dolor. Las escoliosis no duelen. Si el niño tiene una escoliosis y le duele la espalda, habrá que ver por qué duele, sobre todo si le despierta por la noche, si tiene fiebre, habrá que buscar unas causas un poquito, vamos a decir, peores, ¿vale? Causas más peligrosas, pero la escoliosis en sí no debería de doler, y menos a esta edad. La escoliosis no va, o al menos en los grados normales, no va a condicionar o no va a repercutir en los órganos internos, es decir, el pulmón y el corazón y los órganos del abdomen no van a verse afectados por la escoliosis, a menos que sea una cosa bestial, pero una escoliosis, vamos a decir, normal, entre comillas, pues no repercute porque estos órganos tienen espacio suficiente y porque se desvía la espalda un poco, no hay repercusión en ellos. ¿Cómo diagnosticamos la escoliosis? Muchas veces, como os decía, en las revisiones, mirando el conjunto de niños, solemos mirar la espalda y allí la vemos. Otras veces, los padres que se fijan, pues ya ven que, mira, el niño o la niña tiene un hombro más alto que el otro, o la escápula, es decir, el omóplato, uno más alto que el otro, o directamente el niño, mira, siempre va inclinado a un lado o al otro, ¿vale? Esos son signos que nos hacen sospechar, obviamente, y si no, pues ya os digo que las revisiones también se ve, nosotros trazamos toda esta línea que es la columna vertebral y se vería como un dibujo, ¿no?, de que esta línea no está recta, sino que está desviada. Y a veces es una cosa muy sutil, que ni se ve bien, ¿sabes? Dependiendo de hacia dónde va esta curva. Entonces, cuando nosotros sospechamos, solemos mandar una radiografía para confirmarla. Por cierto, casi se me olvida decir que cuando vemos la columna, no solo vemos la columna en sí, sino como os decía, vemos los hombros, los omóplatos, las caderas, porque claro, si la cadera está a nivel, pues bien, vale, pues el problema está, digamos, más arriba, pero si la cadera ya la vemos desnivelada, es decir, un lado más alto que el otro, pues el problema probablemente venga de más abajo, es decir, una persona puede tener una pierna más larga que la otra, sin que sea una cosa muy aparatosa, y esta cosa lo que hace, o sea, esta pierna más larga que la otra, el cuerpo la intenta rectificar y por eso pues la cadera
deforma, por así decirlo, y también el cuerpo se tiene que pues apañarse para mantener su equilibrio y tal. Y por eso puede hacer la escoliosis secundaria un problema en extremidades inferiores. De allí que miramos un poco todo. Pero, como os decía, la mayoría de las veces no encontramos la causa, pero eso no quita que miremos por si encontramos un origen que justifique esta escoliosis. Y una cosa que hacemos en los test de valoración de escoliosis es el famoso test de Adam. Esto es ponerse el niño de pie, siempre ya sabéis si ropa, obviamente, espalda desnuda, pies juntitos, descalzo, y le pedimos que se incline hacia adelante y así vemos si tiene una jiba en un lado, es decir, ahí se notaría una asimetría en la espalda y se notaría la jiba en un lado u otro, ¿vale? Cuando sospechamos la escoliosis solemos pedir, como os decía, una radiografía, y una radiografía de columna. Ahí sí que se va a ver la desviación, porque pedimos las dos proyecciones, la anteroposterior y la lateral, y ahí veríamos la desviación. No solo que la vamos a ver y la vamos a confirmar y vamos a ver dónde está el problema, o sea, qué nivel de la espalda está el problema de la columna, sino que también se puede incluso medir los grados de esta escoliosis. La edad a la que aparece la escoliosis importa, pues sí que importa, obviamente, porque cuanto más precoz sea la edad de aparición, pues peor será el pronóstico. Obviamente no es lo mismo que uno tenga una escoliosis con 14 años, que ya está mayorcito entre comillas, que aquí el riesgo de que empeore existe, pero es mucho menor. Una persona de 18 o 20 años, pues el riesgo de que empeore pues es mucho menor, porque el crecimiento ya para a cierta edad. En cambio, si la tiene un niño de 8, 9 o 10 años, pues allí el crecimiento todavía le queda al cuerpo por crecer, y durante ese tiempo de crecimiento puede ir a peor esta curvatura o esta escoliosis. El tratamiento de la escoliosis dependerá, pues aparte de la edad, del grado de la curvatura, del grado de la escoliosis sobre todo. Entonces, cuando son poquitos grados, menos de 10 grados, habitualmente no se hace nada, salvo actitud expectante, es decir, vigilar a este niño. Vigilar siempre, obviamente, damos recomendaciones de ejercicio. Y dirás, ¿por qué? Pues obviamente porque el músculo se ancla en el hueso. Entonces, para que mantener esta columna bien, el músculo tiene que estar bien. Solemos recomendar mucho la natación, pero bueno, cualquier ejercicio, mientras se haga, es bienvenido y es bueno y es importante. O sea, que el niño no solo que puede hacerlo, sino que debe hacerlo. Hay unos casos de escoliosis un poquito más avanzados, o sea, son más grados, más notorios, que en este caso se suele recomendar, o se suele poner, de hecho, un corsé a nivel del tronco, y este corsé no va a corregir la escoliosis que ya existe, pero sí va a impedir o a intentar impedir que avance y que empeore. El corsé, en caso de ponerse, se tiene que poner la mayor parte de las horas del día, es decir, al menos unas 18, 20 o más horas al día para que pues haga su efecto. La cirugía es otro tratamiento posible, afortunadamente en la minoría de los casos, pero cuando son grados muy bestiales, vaya, más de 40-50 grados, pues ahí sí que existe la opción de cirugía, pero siempre y cuando el cuerpo haya completado su crecimiento habitualmente. Bueno, no sé si se me olvida algo más, creo que no, pero bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que sea útil, que os sirva. Si tenéis alguna duda, dejármelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao.